Hola amigos, hoy vamos a enfrentarnos contra el líder. Esto creo que me lo recuerdo, creo. Ah, ya, es así. Este es así, este es así, este es así, este es así. Sí, este no es así. No quiero pelear contra ninguno porque no puedo perder tiempo contra tanto tiempo así perdido peleando con los de abajo. O sea, este sí es por acá. Fíjense lo que les digo. Este por aquí, este por acá. Este por acá, por acá. Por acá, por acá. Por acá, boludo. Por aquí. Sí, aquí. Tengo a... En la liga voy a tener que subirlos a todos a mínimo nivel 50. Pero eso lo haré fuera de cámara, obviamente, como siempre lo he hecho. Bueno, no siempre. Lubistec, chao. Viste el combate y te quisiste ir. Destello. Un poco de destello. Bueno, no importa. Que con Champi lo derrotamos de un Mega Gotar. A ver, Saleo. Gancho. Mega Gotar. Me mato. Bueno, como Swampert tiene terremoto, no me debería de preocupar tanto. No es que me deje preocupar. Pero hoy vamos a hacer la calle Victoria. Y... ¿Cómo se dice? Tengo que estar preparado. Nunca se sabe. Entonces aquí, después de esta medalla, iremos directo a la calle Victoria. Y creo que la siguiente video, ¿cómo se llama? Haremos la liga. Ya. Vamos a ocupar ahora la M3, que es danza lluvia, creo, o no me acuerdo. En estos precisos momentos, 2 minutos, un nuevo récord de vencer a un gimnasio. Tengo que apresurarme porque no es tan fácil la calle Victoria que digamos. Tengo que ir a comprar Max Repel. Eso es lo primero. Me meto aquí. Pam. Max. Quiero todas las que puedo. O sea, 15. Ok. Nos salimos de aquí, pero ya. Sí, chao, nos largamos. Ocupamos vuelo. Y que nos lleve hacia acá. Porque de aquí para abajo tenemos que ir. Tengo que ir derechito para abajo. Guita. Por aquí, por acá. Creo que es por aquí, luego por acá. A lo lejos se ve. En onda voltio, bueno, mal que este primero. Y aquí llegamos a la calle Victoria. Ya tenemos todas nuestras medallitas. Y podemos ocupar cascada. Creo que se la enseñé, ¿verdad? Y eso es un sitio. Hemos llegado a la calle Victoria. Voy a curar para que se guarde el punto de vuelo. Y a entrar. Bueno, entremos. Estamos ya aquí. Voy a echarme una... vamos a echar un Max Repel. Salimos de aquí. Ahora nos dirigimos hacia aquí. Peleamos contra esta. Creo que recuerdo esta. No estoy muy seguro. Pero creo que sí. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. Y destello. Menos mal. Pero destello nos ha sido muy útil por ahora. Por ahora nos ha sido muy útil.
Esperemos que más adelante también lo sea. Que no nos deje decepcionar. Por aquí hay que ir. Por aquí. Ok. Un andavoltio. Fácil, sencillo para toda la familia. Un Lyron, eso ya no es sencillo. Una onda voltio. Uff. Ya, vamos a sacar a Botín. No sé qué me dijo. Bueno, fue una buena opción. A mí que me interesa, boludo. Creo que vamos bien hasta ahora. Creo que no la... Por aquí es por abajo. Por aquí es. Aquí ocupamos... Tiene mordisco. Me hubiera gustado que este Mectano hubiera tenido una naturaleza más rápida. Porque nos tocó una naturaleza muy lenta. Todos los Pokés son más rápidos que nosotros, excepto Ninetales. Excepto cuando ocupa eso. Ninetales no creo que absorba el agua. Absorbe el fuego, pero no el agua. Ja, 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 chistazo. En serio, voy a tener que levelear todos los Pokés a nivel necesario. O sea, nivel 50. Ok. Ok. 6 minutos, tanto. Tío, no puedo creérmelo. Sofoco. Creo que de un lanzallamas hubiera sido mejor. Pokémon. Para acabar rápido con esto, no quiero estar aquí molestando. Disculpe, señor, tengo que escuchar la salida. Usted sabe las cosas como las cosas. Usamos la última vez. Usted sabe. Terremoto. Tentacruel. ¿Qué vienes a hacer cruel conmigo? Tintam. Es por aquí. Creo que es por aquí. Creo que vamos bien. El Mad Repel se me acabó. Y no voy a estar... ¡Pero déjame escapar! Ya llevamos 2 Max Repel. Vamos bien, Sofoco. No. Bueno, con Swampert lo mataremos. Sí. Y a este le damos un terremoto con amor. Con amor. Ay, con mucho amor. Voy a levelear cuando usted no me vean. Es por aquí abajo. Es por acá. Es por acá, calle Victoria. Es por aquí. Ya no había que moverla. Pero creo que ya salimos. Sí. Y ya vamos a salir. Exactamente. Y con 8 minutos. Hasta creo que voy a tener que ocupar vuelo. Exacto. Nada personal. Y acá está la salida, entonces voy a guardar. Sabe. Y vamos a pelear con Chablas. Acá vamos, rápido. Que se me acaba el tiempo. Tormenta arena. Porque está bajando de las nubes. Vuelo. Pero más rápido. No. Ya me lo mata, no me interesa. Le colocamos drenadoras. Ahí está. Ocupamos gancho alto. Y ahora... ¡Pucha! Oh. Ah. ¡Pam! Toma, Swampert, mátalos. ¡Terremoto! Tírame a tu siguiente poke.
surf. Velo sagrado, surf. Velo sagrado, surf. Uf, a toda máquina aquí. Con terremoto. Mochila. Max. Max poción. Terremoto. Ayuda, ahora vas a... Eso, muere. Terremoto. Una cascada. Muerta. Sí. Ya, ya vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Vamos a llegar acá. Mañana es la Liga Pokémon. Por favor, no se la pierdan. Vamos a curar y lo vamos a dejar por aquí. Creo que hoy lo hicimos bastante bien. Mañana se acaba la serie. Y voy a guardar aquí. Y chao amigos, mañana nos veremos.